Bien, como les anticipaba, el tema tiene que ver con los pronombres. Respecto al pronombre, chicos, son pocas las preguntas de tipo conceptual las que te van a hacer. Más que nada te realizan preguntas de reconocimiento. Entonces, para trabajar ese tipo de preguntas, es necesario que nosotros memoricemos la cantidad de pronombres que tenemos en el castellano. A Dios gracias, los pronombres son de inventario cerrado, por lo que su número es limitado y podemos memorizarlo. Ahora, si bien es cierto, muchos afirman de que la memoria o la memorización es mala, pero lastimosamente, chicos, hay cursos, hay temas que requieren de ese proceso obligatoriamente, ¿ya? Por ejemplo, si a ti te dicen identifica pronombres personales, ¿qué va a suceder si en tu registro, si en tu memoria no tienes los pronombres personales, no sabes cuáles son? ¿Qué va a suceder? Obviamente no vas a poder marcarlos. Eso por una parte. Por otra parte, también las preguntas que nos pueden realizar respecto a los pronombres es en cuanto a su normatividad, ¿no? A su uso, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar en lo posible de explicar el día de hoy, ¿ya? A ver, los pronombres. Semánticamente es una palabra que reemplaza al sustantivo, tiene significado ocasional. Muy bien, tiene significado ocasional. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, reemplaza al sustantivo. Eso ya es un concepto que ustedes conocen desde primaria, ¿cierto? Eso obviamente no está en discusión. Ahora, dependiendo del sustantivo al cual reemplaza, el pronombre va a adquirir un significado determinado. Por eso se dice que tiene significado ocasional. En algunos libros lo encontrarán como significado referencial, contextual, circunstancial, como quieras. ¿Qué quiere decir eso? Que el significado del pronombre está condicionado al contexto. Depende mucho del contexto. ¿Ya? Un pronombre no tiene un significado fijo. Su significado varía dependiendo del sustantivo al cual reemplaza. A ver, por ejemplo, en clases, ¿no? En clases, cuando el profesor dice, a ver chicos, ¿quién me da la respuesta? O cómo se hace este ejercicio? No solo levanta la mano uno, sino levantan la mano, a ver, por decir, cinco. Y todos dicen yo. ¿Eh? Entonces, la pregunta, ese yo, ese pronombre yo, que está siendo mencionado por cada uno de esos cinco alumnos, ¿significará lo mismo? ¿Ah? ¿Qué pasa si Ángela levanta la mano y dice yo, profesor? Yo significará lo mismo que cuando levanta la mano Morelia. Morelia dice yo también. Entonces, de acuerdo a esas circunstancias, de acuerdo a esos contextos, un yo significará Ángela, el otro yo significará Morelia, el otro yo de repente significa, no sé, Carla, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí va el concepto, ¿ve? Semántico. Entonces, los pronombres adquieren el significado de los sustantivos a los cuales está reemplazando. De ahí que se dice que tiene significado ocasional, ¿ya? Morfológicamente es una palabra variable, ya ustedes saben por qué es variable, porque sufre accidentes gramaticales de género, número y persona. Lexicológicamente es una palabra de inventario cerrado, ¿ya? De ahí que es necesario memorizarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Así que su número en nuestra lengua es fijo y sintácticamente puede cumplir las mismas funciones del sustantivo, ¿ya? Obviamente esta es la función que nosotros vamos a otorgarle a los pronombres dentro de la oración. ¿Cuáles son esas funciones? Las mismas que desempeña el sustantivo, las mismas, ¿ya? Ya ustedes saben por concepto de que el pronombre reemplaza al sustantivo. Entonces, al reemplazarlo, se supone que asume sus mismas funciones. Entonces, no tendríamos mayor inconveniente, ¿no? Muy bien. Aquí dice, ¿eh? Percy y María vendieron la casa a su amigo. Muy bien. El sujeto es Percy y María, vendieron la casa a su amigo, es el predicado.
Lo que yo he resaltado con otros colores son los sustantivos, para determinar sus funciones. A ver, vamos. La función de Percy y María, ¿qué vendría a ser, chicos, dentro de esa oración? Ayúdenme, por favor, colaboren. ¿Qué función está desempeñando Percy y también María dentro de esa oración? ¿Vamos? ¿Qué función, hijos? Sustantivos. Ya, son sustantivos, pero ¿qué función están desempeñando? Eso es lo que quiero que me digan. Núcleo del sujeto. Muy bien, son núcleos del sujeto. Excelente. Ya dijimos que Percy y María son el sujeto, ¿cierto? Esto es el sujeto. ¿Ya? Pero Percy cumple función del núcleo del sujeto, al igual que María. Ahora, vamos con el predicado. Vendieron la casa a su amigo. El núcleo del predicado obviamente es vendieron, eso ustedes ya lo saben por principio del verbo, ¿cierto? Pero a mí lo que me importa es identificar estas partecitas donde encontramos sustantivos. ¿Cómo se llamará la partecita de color verde? ¿Qué función estará cumpliendo ahí el sustantivo? A ver, chicos, vamos. Objeto directo. Objeto directo. Claro, Objeto objeto directo. directo. Exacto, claro, objeto directo. Yo pregunto, ¿qué vendieron? La casa. Ahí tengo mi objeto directo. Ahora, a su amigo, ¿qué será? Objeto indirecto. Muy bien, hijo, objeto indirecto. ¿A quién vendieron la casa? A su amigo. Entonces me doy cuenta de que los sustantivos dentro de esta oración están cumpliendo funciones diferentes, distintas. Entonces yo voy aquí con la oración, ¿ve? En esta oración, ¿qué es lo que he hecho? He reemplazado a cada uno de estos sustantivos con un pronombre determinado. ¿Ya? Entonces yo digo, ve, ellos se la vendieron. ¿Quiénes se la vendieron? Ellos, sujeto. Ahora, ellos, ¿a quién se refiere? A Percy y María. Y el concepto sintáctico del pronombre dice, el pronombre va a cumplir las mismas funciones de los sustantivos o del sustantivo al cual reemplaza. En este caso, ellos está reemplazando a Percy y María, se convertirá en núcleo del sujeto. Aquí, ¿qué vendieron? La, ¿cierto? Este la reemplaza a la casa, por lo tanto será objeto directo. ¿A quién la vendieron? A C. Este C reemplaza a su amigo. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, C objeto indirecto y la objeto directo. Ahí tienen las mismas funciones. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora trabajamos las clases de pronombre. Esta es la parte aplicativa, la parte memorística, la que tú tienes que memorizar. Empezamos primero con los pronombres personales. Dice, son palabras que nombran a quien habla, a quien escucha o a la persona de quien se habla. Quien habla es yo, quien escucha eres tú, de quien se habla es él. ¿De acuerdo? Muy bien. Este cuadrito, apréndanselo de memoria, les va a ayudar mucho. ¿Ya? Tú te das cuenta de que los pronombres personales se dividen en dos. ¿Ven? Tónicos y átonos. Tónicos y átonos. Los tónicos se les llama así porque su acento es propio. Tienen acento propio. ¿Ya? Por lo tanto, su independencia es obvia o pueden existir de manera independiente. En cambio, los átonos no tienen acento propio. ¿Ya? No tienen acento propio. Su acento está condicionado al verbo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos pronombres siempre van a estar ligados a un verbo. Siempre. ¿De acuerdo? Siempre van a estar ligados a un verbo. Todos estos pronombres átonos que ves aquí, los vas a utilizar siempre acompañando a un verbo, ya sea antes del verbo o ya sea después del verbo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Entonces,
Voy a tener personas relacionadas con los pronombres personales. Entonces, pronombres de primera persona, de segunda y tercera. Estas tres primeras pertenecen al singular. Y estas tres siguientes, primera, segunda y tercera, pertenecen al plural. ¿De acuerdo? Entonces tengo personas en singular, personas en plural. ¿De acuerdo? Ahora vamos. ¿Cuáles son las personas o los pronombres personales de primera persona? Los pronombres personales de primera persona en singular. Yo, mi, conmigo y el átono me. Las de segunda persona. Tú, ti, contigo, usted y el te. Las de tercera. Él, ella, sí, consigo, ello. Este pronombre ello, chicos, es neutro. ¿Ya? Neutro, pero pertenece a la tercera persona. ¿Ya? Cuidadito, se confunden a ella, ¿de acuerdo? Con el femenino y ello como masculino de ella. Su masculino es él, ¿ya? Los átonos serían se, lo, la, le. Ahora, pronombres tónicos de primera persona en plural. Sería el plural de yo, ¿cierto? Sería nosotros, nosotras. Y su átono sería nos. Segunda persona en plural, vosotros, vosotras, ustedes. Y su átono vos. Tercera persona del plural, ellos, ellas, y sus plurales, los, las, les. Muy bien, ya tienes aquí tus pronombres personales. Eso debe estar en tu registro, en tu memoria. Eso debe estar ahí. ¿Ya? Así que cuando te pidan reconocer pronombres, tú de inmediato. Los tónicos son facilitos de recordar, simplemente es cuestión de memoria. Son fáciles de recordar. ¿Ya? No creo que tengan problemas. Si tú dices, por ejemplo, ve, ella y él vendrán conmigo. Ella y él vendrán conmigo. O sea, ¿cuántos pronombres personales tengo ahí? ¿Cuáles serían? A ver, chicos. 3. Tres, ¿cuáles son? Él, ella, conmigo. Muy bien. Él, ella y conmigo, ¿cierto? Muy bien. En cambio, los átonos, chicos, por lo general son los que nos ocasionan problemas, los que nos ocasionan de repente por ahí confusiones o equivocaciones. ¿Por qué? Porque estos átonos muchas veces no lo tenemos en el registro y no sabemos cómo usarlos o cómo identificarlos dentro de una oración o dentro de una expresión. De ahí que me voy a abocar exclusivamente a trabajar la normativa de los átonos, ¿ya? De los tónicos no, porque los tónicos simplemente basta con memorizarlos y listo. Bien, aquí tengo el yo, el tú, para que se ilustre, ¿no? El nosotros, ¿ya? Bueno, vamos aquí entonces. Los pronombres átonos son considerados también clíticos, ¿ya? Los átonos son clíticos. Son pronombres personales átonos clíticos, por complementarse con verbos. Lo que les decía hace ratos, ¿ve? Estos pronombres átonos siempre van a ir complementados con verbos. Su acento va a depender del verbo. Ahora, se clasifican dependiendo de su posición respecto al verbo. ¿Ya? Van a ser proclíticos si se ubican antes del verbo y por separado. ¿Ya? Lo robó, fíjate, ¿ve? La solicité, nos comprendió, me lo compras, se nos acaba. Entonces, yo lo único que hago es, ya ustedes saben también la normativa, es identificar primero el verbo, y luego, si verifico a estas palabritas que son considerados pronombres átonos, antes de él y por separado, los tengo que marcar también como pronombres. Los tengo que marcar, son pronombres. Ahora, también te acordarás de que hice la aclaración respecto a los artículos. En este caso, lo también es un artículo neutro. Las es el plural de él, ¿cierto? En cuanto al artículo. Pero les dije bien claro, dejan de ser artículos y van al lado de un verbo. ¿Se acuerdan? Dejan de ser artículos y van al lado de un verbo y se convierten en pronombres. Aquí los tienes. Ahora, puedes tener un solo pronombre o puedes tener dos. ¿Ya?
Ahora, se les llama enclíticos si se ubican después del verbo y unidos a él. ¿De acuerdo? Enclíticos y unidos a él. ¿Vamos? ¿Ya? Después del verbo. Entrégaselo, miénteme, recógetelas, dinos. ¿Ve? El verbo es entrega, se y lo, miente, me, recoge, te y las, di, nos, ¿ya? Mucho cuidadito con los verbos conjugados en segunda persona en singular. Mucho cuidadito con esos verbos conjugados en segunda persona en singular. Por ejemplo, agarro el verbo amar, ¿ya? Ayúdenme, amar. Y luego digo, conjúgalo en segunda persona singular en tiempo pasado, en tiempo pasado, en tiempo pretérito. ¿Cómo sería? Yo amé, tú, vamos, tú, yo amé, tú, vamos chicos. Yo amé, tú. Amaste. Amaste, ¿cierto? Amaste. Ahora, ¿por qué te digo que prestes mucha atención a ese verbito? Si tú tienes la palabra amaste y te dicen identifica pronombres enclíticos, ¿esa palabra amaste tendrá pronombre enclítico? Muchas veces nos confundimos porque termina en T, ya lo marco como enclítico. ¿Ve? Pero me doy cuenta que en ese caso, amaste no es un enclítico, no tiene enclítico, simplemente pertenece a la conjugación. Entonces, antes de cometer ese error, lo primero que te recomiendo, si es que te presentan la palabrita te al final, ¿ya? Lo primero que te recomiendo, ¿ya? Es que conjugues el verbo. Conjugues el verbo. Y si el verbo coincide con la segunda conjugación en tiempo pretérito, ¿ya? Cuidadito marcas como pronombre enclítico. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos aquí. Si yo tengo la palabra píntate, ¿tendrá pronombre enclítico? ¿Sí o no? Píntate. Sí tiene. Sí tiene. Si yo tengo la palabra recogiste, No. muy bien, excelente. Ya está. Ahora trabajamos los demostrativos. Muy bien. Tú ya tienes en tu registro cuáles son los demostrativos porque lo has trabajado dentro de los determinantes. Ahora los vas a trabajar como pronombres. Pero vamos a recordar cuáles son los demostrativos. ¿Ya? Son estas palabritas, ¿ve? Ya. Estas de acá, este, ese y aquel con sus derivados, ¿ya? Este, ese, aquel con sus derivados, nos ocasionarían problemas, ¿no? Porque normalmente se confunden también con determinantes. ¿Cuál es la diferencia? Es que como determinantes van a ir al lado de un sustantivo y como pronombres van a reemplazar al sustantivo. En cambio, estos neutros de aquí, estas palabritas que son neutras, ¿ya? Siempre van a ser pronombres, siempre. Nunca van a ser determinantes. ¿De acuerdo? Hay que cuidadito las marcas como determinantes, si por ahí te confundes. ¿Ya? Nunca. Estos neutros siempre van a ser pronombres. Este me detuvo. ¿Quién me detuvo? Este. No sabe lo que le pasa a ese. ¿A quién? A ese. ¿Ve? Aquella fue la primera vez que la vi. Aquella. No dice el sustantivo. Aquello no fue casualidad. Aquello es neutro. Automáticamente es pronombre. A ver, chicos. Alguien de ustedes, ayúdenme. Conviertan esta palabrita este en determinante. Así, en la misma oración. Conviértanlo en determinante. Ayúdenme rapidito, chicos. Este carro me detuvo. Muy bien, excelente. Ya está.
¿Por qué lo convertiste en determinante? Porque lo acompañaste con un sustantivo, nada más. Eso es lo único, ¿ve, chicos? No hay otra forma, ¿ya? Pronombres posesivos señalan pertenencia. Los posesivos ya ustedes saben cuáles son. También los has trabajado en determinantes. Son estas de acá, ¿cierto? Solo que aquí no vas a acompañarlo con ningún sustantivo. Esas tierras serán nuestras. En aquella casa vive la mujer que será mía. ¿Ve? ¿De acuerdo? Muy bien. Los pronombres relativos se relacionan con un referente anterior o antecedente. Los pronombres relativos, chicos, van a ser estas palabritas de acá, ¿ve? Muchísimo cuidado, ¿ya? A ver, van a ser quién, quiénes, cuál, cuáles y qué. Sin tilde, sin tilde. Ahora, voy a hacerte la aclaración o la forma cómo vas a identificar el pronombre relativo quién o quiénes, ¿ya? Basta con que estas dos palabritas no formen parte de una oración interrogativa o exclamativa. En otras palabras, estas dos palabritas no te tienen que expresar ni interrogación ni exclamación. ¿De acuerdo? Si eso sucede, ¿ya? Si no te expresan ni pregunta ni exclamación, son relativos. Son relativos automáticamente. Así de simple. Entonces, lo único que tienes que verificar es que no formen parte de una oración interrogativa ni exclamativa. ¿Está bien? Ahora, estas de acá. ¿Cuál, cuáles y qué? ¿Cómo las vas a reconocer como pronombres relativos? ¿Cómo las identificas? Ojo, solo en este caso, ¿de acuerdo? Las vas a ubicar después de artículos o después de sustantivos. Después de artículos o después de sustantivos. Después. Siempre. Entonces, aquí lo único que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Identificar estas tres palabritas y verificar si se ubican después de un artículo o si se ubican después de un sustantivo. A ver, les lanzo una oración sin todavía fijarme en el ejemplo, ¿eh? Y ustedes me van a decir si hay o no hay pronombre relativo, ¿ya? A ver, yo quiero que vayas al parque. Yo quiero que vayas al parque. Yo quiero que vayas al parque. ¿Hay pronombre relativo, sí o no? Yo quiero que vayas al parque. Yo quiero que vayas al parque. ¿Hay pronombre relativo, sí o no? Yo quiero que vayas al parque. Vamos, chicos. Vamos, vamos, de acuerdo a los conceptos que te acabo de dar. ¿Hay pronombre relativo, sí o no? Yo quiero que vayas al parque. Vamos. Chicos, por favor, participen. Chicos. No importa si se equivocan, hijos. Ya, lo importante es que participen, por favor. O no quieren participar. Si no, díganmelo y ya yo avanzo, pues. ¿Mm? ¿Qué sucedería si en un examen te dicen, a ver, en la siguiente expresión, yo quiero que vayas al parque? ¿Cuántos pronombres hay? El primero sería el yo, ya, porque ya has estudiado, es un pronombre personal. Ese que, esa palabrita que está ahí, ¿es pronombre relativo, sí o no? ¿Lo marcaría como pronombre también, sí o no? Vamos. No, no sería pronombre. ¿Por qué no, campeón? Porque no va después de un sustantivo o artículo. Excelente, nada más eso, ¿ves? Lo único que tienes que fijarte, ¿ya? Yo quiero que vayas al parque. ¿Qué? Está yendo después de un verbo. ¿Ve? Quiero que. Por lo tanto, no es pronombre relativo. Entonces, profesor, ¿en qué se convierte esa palabrita? Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Ve? ¿Sabían que la palabrita que en total puede desempeñar 5 funciones diferentes? 5.
ya la hemos trabajado como determinante, ¿cierto? Como determinante interrogativo o exclamativo. Ya lo hemos trabajado como tal. Ahora lo estamos trabajando como pronombre relativo. Ya sabes identificar como pronombre relativo. Después de esto vamos a trabajarlo como pronombre enfático. Enfático. Después de eso vamos a trabajar conjunciones. Y dentro de las conjunciones puede desempeñar función de conjunción copulativa o conjunción subordinante. En total son 5 funciones las que cumple esta palabrita que. Pero tú ya tienes 2, ¿ah? 2. Ya sabes identificar las 2 porque ya las hemos estudiado. Entonces lo único que haces es esto, ¿eh? Mamá abrazó al niño que dormía en la calle. Fíjate la diferencia. Niño que, sustantivo, pronombre relativo. Ya está, simple. El hombre de quien te hablaron es él. El hombre de quien te hablaron es él. Ah, ya. Me fijo simplemente en el caso de quién o quiénes. Si la oración o si esta palabrita sirve para preguntar o exclamar. Me doy cuenta de que no, entonces pronombre relativo. Esas casas, las cuales fueron compradas por tu padre son muy antiguas. Las cuales, ¿ve? ¿Cuáles? Va después de un artículo, pronombre relativo. Ahora la trabajas como pronombres enfáticos. Usadas en situaciones enfáticas, usadas para preguntar o para exclamar, básicamente para eso. Lo utilizas como pronombres interrogativos o como pronombres exclamativos. ¿Qué, quién, quiénes, cuál, cuáles también, ¿no? Y como sirven para preguntar o exclamar, obviamente llevarán tilde. ¿Cuál es la diferencia con el determinante enfático? ¿Cuál es la diferencia con el determinante enfático en el caso de qué y del cuál y del cuánto? ¿Cuál sería? Que como determinantes van al lado de un sustantivo. Al lado de un sustantivo. En cambio acá simplemente obvias al sustantivo. ¿Qué deseas? Pregunta, pronombre enfático. ¿Quiénes entran? Pregunta, pronombre enfático. ¿Qué hago? Ah, ya, exclamación, pronombre enfático. ¿De cuál hablas? Pregunta, pronombre enfático. Así de simple, ¿eh? Ya tienes 3 funciones entonces del qué. ¿Ya? Pronombre indefinido. Manifiestan ideas vagas o imprecisas o cantidades no determinadas. Los pronombres indefinidos ustedes ya lo tienen en su registro, pero por si acaso lo he vuelto a colocar aquí. ¿Ya? Cualquier palabra que te da la idea de una cantidad o de una situación indefinida se convierte en pronombre. Ya las tienes, entonces las aplicas simplemente. Los unos, los otros, todos son iguales. Los unos, ¿qué? No se dice. Los otros, ¿qué? No se dice. Todos, ¿qué? No se menciona. Nadie vino a verme. ¿Quién? Nadie. ¿Nadie qué? ¿Eh? Es algo indefinido. Ninguna es fiel. ¿Ninguna qué? No se dice. ¿Eh? A ver, conviertan a la palabrita ninguna en determinante. ¿Cómo lo harían? Vamos, rapidito, en la misma oración. Vamos, conviértanlo en determinante. Vamos, chicos. Ninguna mujer es fiel. Ninguna mujer es fiel. Muy bien. Ya está. Obviamente es una oración nada más, ¿no? Pronombres numerales. ¿Ya? Señalan cantidades numéricas. Dentro de los numerales puedes trabajar a los cardinales, ordinales, ya tú sabes cuáles son, ¿no? Los distributivos, no te olvides, son 3 nada más. ¿Ya? Por ejemplo, 20, 5, ambos, primero, doble, segundo. A ver, 20 y 5. ¿Qué tipo de numerales son en cuanto a los determinantes? ¿Qué tipo de numeral será en cuanto a los determinantes? ¿Qué tipo de determinante numeral? Vamos. Cardinal. Muy bien, cardinales. Ambos. Distributivo. Distributivo, muy bien. Igual que cada, igual que sendo, ¿cierto? Son 3 nada más los que les dije, apréndanse de memoria. Primero, ¿qué sería? Primero y segundo. Ordinal. Doble. Doble. Múltiplo, ¿cierto? Ya está. Entonces vamos con la aplicación.
Asistieron 5 y no 10 como hicieron ver. Asistieron 5 y no 10 como hicieron ver. Muy bien, 5 ¿qué? No se dice. 10 ¿qué? No se dice. A ver, solo a 5. A 5 nada más. Conviértanlo en determinante. Conviértanlo en determinante. Vamos. Asistieron 5 personas y no 10 como hicieron Ben. Excelente, muy bien. Entonces 5 dejaría de ser pronombre y se convertiría en determinante. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya, campeones? Ambos murieron en el accidente. ¿Ambos qué? No se menciona. Conviértanlo en determinante. ¿Vamos? Ambos jóvenes murieron en el accidente. Muy bien. Ahora, este concepto te lo estoy poniendo de manera adicional por si acaso, ¿ya? De repente por ahí, en algún examen te puedan preguntar, no lo sé. Generalmente no preguntan, raras veces han preguntado, por ejemplo, en el examen de San Marcos, de la UNI, pero por si acaso te lo pongo, ¿ya? Es fácil de identificar, los casos funcionales del pronombre. Casos funcionales del pronombre. Dice, ¿ve? El pronombre en función de sujeto es un caso nominativo. ¿Ya? Lo único que tienes que aprenderte es eso, pues, ¿no? Caso nominativo. Caso nominativo, ¿cuándo? Cuando el pronombre funciona como sujeto. Entonces, es fácil de identificar, fíjate, ¿ve? Ellos viajaron al Ecuador por motivos de estudio. Ellos viajaron al Ecuador por motivos de estudio. ¿Quiénes viajaron al Ecuador por motivos de estudio? Ellos. ¿Ellos qué vendría a ser? El sujeto. Por lo tanto, ellos, ¿qué caso viene a ser? Caso nominativo. Así de fácil. El pronombre en función de objeto directo. En función de objeto directo. Es un caso acusativo. Caso acusativo. ¿Ya? Cuando el pronombre desempeña función de caso acusativo. Cuando está funcionando como objeto directo. Muy bien, entonces, mis padres las trajeron de su viaje al Amazonas. Mis padres las trajeron de su viaje al Amazonas. ¿Quiénes las trajeron de su viaje al Amazonas? Mis padres. ¿Qué se dice de mis padres? Las trajeron de su viaje al Amazonas. Verbo, trajeron. ¿Qué trajeron? Las. Este las puede reemplazar a cualquier objeto que hayan traído mis padres, ¿cierto? ¿Ya? Es un pronombre proclítico, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué trajeron? Las, objeto directo. Por lo tanto, las está cumpliendo una función de caso acusativo. El pronombre en función de objeto indirecto, es un caso dativo, ¿ya? Dativo. Entonces, tú simplemente identificas al objeto indirecto funcionando como, o mejor dicho, al pronombre funcionando como objeto indirecto, ¿ya? Dice, mi primo le regaló esa pelota. Mi primo sujeto le regaló esa pelota predicado. Regaló el verbo. Pregunto, ¿qué regaló? Esa pelota. Ah, ya, esa pelota, objeto directo. ¿A quién regaló esa pelota? A Le. Le puede ser cualquier persona, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, le sería el objeto indirecto. Por lo tanto, le está desempeñando una función de caso dativo. ¿Ya? Solo estos tres aspectos, los que de repente te pueden preguntar. Ahora, no te olvides también, en RV, obviamente lo vas a trabajar, que los pronombres también desempeñan funciones deícticas, ¿cierto? Son referentes, son elementos referenciales. Entonces, esos elementos referenciales pueden ser la deixis propiamente dicha, la anáfora, la catáfora, ¿cierto? ¿No? Eso obviamente ustedes, hijos, lo van a trabajar mejor en RV, ¿ya? Lo más importante es que tú sepas reconocer pronombres, nada más. Muy bien. Ya. Bien, chicos, a ver, empezamos, ¿ya? Dice, pronombre con tilde equivocada. ¿Dónde está el pronombre con tilde equivocada? A ver. En la B, todo En esto la me B. indica. Muy bien, esto, ¿no? Simplemente para recordarles. Antiguamente los determinantes y pronombres demostrativos, ¿ya? Antiguamente llevaban tilde cuando desempeñaban funciones de pronombre, ¿no? En el caso de este, aquel, aquello.
¿Ya? Esto nunca llevó tilde por ser neutro, pero los otros sí llevaban tilde, ¿no? Hoy en día ya también eso ha quedado obsoleto, ¿no? No se tildan. Bien. Una oración presenta error en el uso respecto al pronombre. A ver, ¿dónde hay error con respecto al uso del pronombre, chicos? La C. La C. A ver, ¿en qué está el error? ¿En cuál? Es que sí debería estar acompañado de un pronombre en tercera. O sea, en tercera, porque dice volviste. Y volviste Ya. es segunda. Volviste en segunda, ¿cierto? Sí. Entonces, el pronombre que debería ir acá debería ser de segunda, ¿cierto? Hay que entender de que los pronombres y los verbos concuerdan gramaticalmente en persona. ¿Ya? Si el verbo está en segunda, el pronombre, obviamente, al cual se refiere, debería estar en segunda. Entonces, volviste en sí. No tiene sentido. Volviste en ti, sería, ¿no? Muy bien. Marca la opción donde lo actúa como pronombre. Lo actúe como pronombre. Ya ustedes saben cuándo, ¿no? ¿Dónde la palabrita lo actúa como pronombre, campeones? ¿Se recuerdan de la teoría? Si no, dígame, profesor, para recordarles y en función a eso resuelvan más rápido. ¿Lo recordamos? ¿O no es necesario? Vamos, chicos. Ya, lo recordamos. En la D, profesor, En la D, lo dejamos ver. ¿Por qué la D, hijo? porque lo es un proclítico. Ya, un Está proclítico está al lado de un verbo, refiriendo a un ¿cierto? objeto. ¿Cierto? Ya está. Está al lado de un verbo. Pero, ¿lo mismo sucede acá o no? La A también. Ajá. ¿En la A también o no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Más de una, ¿cierto? Ya está. No te olvides que estas palabritas, que normalmente son considerados artículos, también son pronombres y van al lado de un verbo, ¿no? Eso para que resuelvan más rápido, chicos, ¿ya? En una de las siguientes oraciones dice, no hay pronombre, no hay ningún pronombre, no hay ningún pronombre. A ver, vamos. Ningún pronombre de ningún tipo, ¿ah? ¿Dónde, chicos, no hay ningún pronombre? La E. La En E. la E, ¿En la E? Ya. ¿Qué función estaría cumpliendo la palabra este? Porque este también puede ser pronombre, ¿cierto? En este caso, ¿qué función cumple? Objetivo de Determinante. Determinante, ¿no? ¿Determinante? ¿Qué tipo de determinante, chicos? Demostrativo. 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 Muy bien, excelente. Dice en la oración, dime qué voy a decir. Dime qué voy a decir. El pronombre está subrayado el qué. ¿Qué tipo de pronombre será? Interrogativo. 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 Muy bien. Ahora la pregunta es, si yo les dijera, a ver, ¿cuántos pronombres hay en esta expresión? ¿Cuántos pronombres hay? 3. ¿Cuántos? 3. ¿Cuáles serían? Dime qué voy. Y voy. Pero, pero voy es este verbo, Ah, no. ¿cierto? Todos. No te emociones. ¿Cuántos hay? Hay dos, ¿no? Me, que sería enclítico, y que sería el interrogativo, ¿ya? Señale la oración en la que la palabra, a ver, en que la palabra tenga antecedente, ¿no? O que, la palabra que tenga antecedente. Entonces, lo que te está pidiendo, ¿qué cosa es? A la palabrita que en función de pronombre relativo. Eso es lo que te está pidiendo, porque
El que siempre requiere de un antecedente, ¿ya? Es por eso que a estos pronombres relativos normalmente los llaman antecedentes también. Señale la oración en la que la palabra que tenga antecedente. Ya ustedes saben La- cuándo el que desempeña función de relativo, ¿cierto? Les enseñé esa clave. ¿Cuál sería? La B. La B. La B. ¿Por qué es relativo? Está después de un sustantivo. Ya está excelente, ¿ve? Así de fácil. Determina el número de pronombres en el siguiente texto. Aquí sí tienes que contar todos, ¿ah? Dice número de pronombres. No te especifica cuál. Entonces tienes que buscar todos los que encuentres. Vamos, chicos. ¿Cuántos hay, hijos? Vamos, campeones. ¿Cuántos pronombres, hijos? Participen, chicos. Si nos equivocamos, suele pasar, pues nadie es perfecto, ¿no? Y además es mejor equivocarnos aquí que equivocarnos en un examen. A ver, hijos, vamos. Lo importante es intentarlo. De ahí podemos de repente corregirnos y disipar nuestras dudas, si es que las tenemos. A ver, les ayudo, ¿ya? Rocío entregó un regalo a Juan. En esta frasecita, ¿habrá pronombre? No, ¿cierto? No hay ninguno. Ella se lo dio. Ah, ya, aquí sí, ¿ve? A ver, ¿cuántos pronombres encontramos ahí en esa expresión? 3. Ella se lo dio. 3. 3, ¿cierto? Ella, que vendría a ser el tónico, ¿cierto? Se y lo, que vendrían a ser proclíticos. Tendría 3. Porque pensaba que, a ver, hasta ahí nada más. ¿Hay pronombre? No. No. Cuidadito marcan el que, ¿no? El que es relativo, si es que va después de sustantivo o después de artículo. O si no, si expresa pregunta, si es que es pronombre enfático. En ese caso no hay nada. A ver, a él le agradaría. Ahí, ¿cuántos tendríamos? A él le agradaría. 2. 2. ¿Cuáles serían? Él y le. Muy bien, entonces tendríamos 5 hasta el momento. Pero todo fue inútil. Pero todo fue inútil. ¿Hay pronombre ahí? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Cuál sería? Todo. Todo. Muy bien, claro. ¿Qué tipo de pronombre? Indefinido. Excelente, ya está. Hasta el momento tenemos 6. Lo desechó por exótico. ¿Cuál sería? Lo. Lo. Proclítico, ¿no? Está después de un verbo, ¿no? Desechó. Entonces tenemos 7 pronombres. Vamos acá. ¿Dónde no hay pronombre enclítico? No hay enclítico, dice. A ver, rapidito. En mirome. Mirome, ¿hay o no hay? Sí, ¿no? Sí. En acaricióme, también. En diome, también. Por la ventana miro con nostalgia.
A ver, analizo el verbo miró. No hay pronombre. En esos días encontrábame, restableciéndome, ya está, ¿ve? La respuesta entonces sería la D, ¿no? A ver acá, chicos. Número de pronombres personales y de artículos. A ver, pronombres personales y artículos. A ver, contamos ya. Primero pronombres, ¿les parece? Él la amaba. ¿Hay pronombre o no? Vamos. Hay dos pronombres. Dos. Él y la, ¿no? Muy bien, ya. Tenemos dos. Ayúdenme a contar, ¿ya? De repente pierdo la contabilidad yo. La amaba. ¿Hay o no hay? Sí, ¿no? La. Serían tres. Tres. Con un amor que. El que es relativo. Amor que, ¿ve? Después de un sustantivo. Pero te piden personales, ¿no? Personales, descarto. Con un amor que no conoce freno ni límites. La amaba. Aquí hay otra, ¿eh? ¿Cierto? ¿Serían cuántos? Cuatro. Con ese amor en que se busca, ¿ve? Se, está al lado de un verbo, pronombre personal. ¿Cuántos tenemos hasta el momento? Cinco. Ya, se busca un goce y solo se encuentra. Se también, ¿ve? Se encuentra al lado de un verbo, proclítico. ¿Cierto? ¿Cuántos vamos? ¿Seis? Ayúdenme a contar, chicos, ¿ya? 6. Dice, se encuentran martirios. Amor que asemeja o que se asemeja. Se también, ¿ve? Se. Asemeja la felicidad. El que también, profesor. El que, pero el que es relativo. Nos piden pronombres personales, nada más, campeón. ¿Ya? Solo personales. Ahora, si nos dijeran el número de pronombres en forma general, ahí sí, ¿no, campeones? ¿Ya? Pronombres personales, nada más. Entonces, con el C, ¿cuántos tenemos? 7. 7. Este la no sería porque no está al lado de un verbo, no hay problema. No obstante, parece infundir el cielo tampoco, para la expiación tampoco de una culpa. No hay. ¿Ya? Son 7, ¿cierto? Ahora vamos con nuestros artículos. Él amaba, dice la amaba con un amor, un artículo indeterminado, ¿cierto? Va uno. Que no conoce freno ni límites. La amaba con ese amor en que se busca un goce, un también, ¿cierto? Y solo se encuentra martirios. Amor que se asemeja a la felicidad, la, y que no obstante parece infundir el cielo, el, para la expiación, la de una culpa, una. ¿Cuántos hay, chicos? 6. 7 y 6, ¿sí? Ya está. Oración con mayor número de pronombres, campeones. Mayor número de pronombres, vamos. A ver, contamos. Se dice que nadie iba a verlos. Ya, aquí. Se, va uno. Este que no puede ser relativo, ¿cierto? No. Nadie sí. Pronombre indefinido. Aquí no especifica qué tipo de pronombres, ¿ah? Serían dos. Y aquí tengo uno más. Verlos, los, ¿ve? Tendría tres. ¿Ya? A ver, vamos. Siempre alguien te dice algo. Alguien, va uno. Te dice, va dos. Algo, pronombre indefinido, va tres. Tú lo aceptas, tú y lo, ¿cierto? Van 5 en total. ¿Cierto? Y olvídame, 6. ¿La respuesta sería esa o no? ¿Ustedes qué dicen? A ver, aquí en la C, creo que no. Aquí en la D, tampoco. Esta puede ser, a ver, al perderte, te, va uno. Yo, 2. Ti, 3. Tú, 4. Yo, 5. Hemos perdido. ¿Esto cuánto tiene? ¿La B? ¿Cuánto tiene? 6. 6. Entonces la B es la respuesta. A ver.
¿Cuál es el orden de las clases de palabras? El orden. A los hombres, ¿los qué es, chicos? Artículo. Artículo. Muy bien. Artículo. Muy bien, no se les teme. Se y les, ¿qué sería? Pronombre. Pronombres. Ambos son pronombres. Pronombres proclíticos. Están antes del verbo, ¿eh? Se y les. Vamos. Oración que tiene mayor número de pronombres. Igual, oración que tiene mayor número de pronombres, campeones. A ver, él dijo, él, que alguien, cantó para ti, 3. Ella quiere oír, ella, esta balada que cantaste, allá, balada qué, el relativo, 2, con él, 3. Ahora tú dirás, cantaste, cuidadito marcas el T, te hice la advertencia, ¿te acuerdas? A ver, les pregunto, ¿este verbo está conjugado en segunda persona en tiempo pretérito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo canté, Sí. tú cantaste. Ah, ya, entonces cuidadito marcan como pronombre acá. Tengan mucho cuidado. Tendría 3 acá, ¿no? Estos y esas, allá, ahí hay 2, ¿ve? Demostrativos. Se imaginan, van 3. Días que no volverán, allá, días que, este relativo, 4. Por doquiera es igual a donde quiera, ¿ya? Funciona como pronombre, indefinido. Llévame, me, ahí hay 2 nada más. Conforme sus secretos, aquellos que tus mutismos callaron. Aquí también, chicos, una aclaración, por si acaso, hijos, por si acaso. Dice, ve, aquellos que tus mutismos callaron. Esta palabrita que aquí está desempeñando función de pronombre relativo. Ahora tú te estarás preguntando, pero profesor, no va después de un sustantivo ni después de un artículo. Pero en este caso, aquellos es un pronombre y sabemos que los pronombres reemplazan al sustantivo, entonces tiene equivalencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso también hay que tomar en consideración. Del siguiente texto, ¿cuántos pronombres personales hay? A ver, el texto es un poquito amplio. A ver, me ayudan, ¿ya? A contar más que nada, o si a identificar, ¿ya? Vamos. Dice pronombres personales, todos. ¿Qué tipo de pronombres? Vamos, empezamos con eso. Indefinido. Indefinido, muy bien. Todos se habían acostado ya. ¿Cuál es el pronombre aquí? El primer pronombre personal. Se. Se, va uno. Apareció mi madre. No hay nada. Sentóse a mi lado y me dijo que había hecho muy mal. Ya, hasta ahí. ¿Cuántos más? ¿Cuántos pronombres más hay, chicos? ¿Vamos? A ver, vamos. En la palabra sentóse, ¿hay o no hay? ¿Sí o no? Sí. Ya está. Irían 2. A mi lado. Este mi no puede ser porque es determinante posesivo. Y me dijo, ¿eso no es? Sí. 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 Me dijo que, ¿este qué? ¿Será relativo? No. 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 Había hecho muy mal. Hasta aquí no hay nada más. En total son 3 hasta el momento. A ver, dice, me riñó blandamente. ¿Hay o no hay? El me. En me, ya. Serían 4. Y entonces tuve claro, y entonces tuve claro concepto de mi falta. ¿Hay o no hay? No, no hay. No hay. Excelente, campeón. No hay.
Me acordé de que mi madre no había comido por mí. Me acordé de que mi madre no había comido por mí. ¿Cuántos hay ahí? Dos, el me y Dos. el mi. Muy bien, hijo. Luego, me dijo que se lo diría a papá. ¿Cuántos hay ahí? Tres, Tres. ¿Cuáles serían? Me, me, se, se, lo. lo. Muy bien. Porque no se molestase conmigo. Porque no se molestase conmigo. ¿Cuántos hay ahí? Dos. ¿Dos, seguro? No, tres. Hay tres, ¿cierto? C y conmigo, ¿correcto? Ya, tres más. Están contando, chicos, ¿ah? Están contando. Yo ya perdí la cuenta. Dice, que yo la hacía sufrir. ¿Cuántos hay hasta ahí? Que yo la hacía sufrir. Dos. Dos. Yo y la. Que no la quería. Uno. Muy bien. ¿Cuántos hay en total? 15. Ya está. Vamos acá. ¿Qué oración tiene pronombre demostrativo? Facilito, chicos. Sí. La C. Muy bien. ¿Qué clase de pronombre es el subrayado? Soy aquel que cada noche te persigue. ¿Ya? Este aquel está mal con tilde ahí, ya, pero bueno. Ahora te pregunto, aquel es pronombre, ¿cierto? Pronombre. Hace ratito te expliqué. Si después del pronombre que reemplaza el sustantivo va el que, ¿en qué se convierte? Sustantivo. No te En confundas. relativo. En Relativo. Pronombre relativo. Relativo. A ver, vamos. Determina el número de pronombres. Número de pronombres. No especifica qué tipo de pronombres. Juan dio un regalo a María. No hay. Esta lo aceptó. ¿Ahí cuántos hay? dos. Dos. Esta y lo, ¿no? Demostrativo y personal. Y le agradeció. Le, ¿cierto? Serían tres. En la oración, nadie como tú para entenderme. A ver, analizamos primero, ¿ya? Nadie. ¿Qué tipo de pronombre, campeones? Indefinido. Muy bien. Indefinido. Tú, Personal. 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 Me, Personal. personal. Entonces, ¿qué marco? Hay dos pronombres personales. Ya está. En la oración, igual, hay pronombre personal indefinido, proclítico, allá. Entonces analizamos. La mujer que, ¿qué tipo de pronombre es? Relativo. ¿Nos importa? No, porque no nos menciona. Yo quiero, pronombre personal, a uno. No necesita bañarse, bañarse, van dos. Pronombres personales, ¿ah? ¿Ya? Vamos contando pronombres personales primero. Todos los días en agua bendita, ya. Hay dos personales. Voy descartando esta, voy descartando esta. ¿Cierto? Esta también. Ahora dice, ¿pronombres indefinidos hay? Podría ser el todos, podría ser, pero me doy cuenta de que todos está modificando a días. Todos los días, ¿eh? Es como si dijera los días todos, es igual. ¿Ya? Entonces, días tiene dos modificadores aquí. Todos, que es un determinante indefinido, y los, que es el artículo. Entonces, no hay. Ahora, ¿hay pronombre proclítico? ¿Proclítico? ¿Hay o no hay? No hay, ¿no? Hay un pronombre personal, hay pronombres personales sí puede ser, porque hay dos, ¿cierto? Ya sería la respuesta esa, ¿no? En la oración, ellos no saben el valor que contiene la democracia. Se puede afirmar que, a ver,
Ellos no saben el valor que contiene la democracia. Ellos, pronombre personal, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué tipo de pronombre será? ¿O no es pronombre? ¿Ustedes qué dicen? Con antecedente. Ya, muy bien. ¿Cómo se le llama eso? Relativo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Hay un pronombre con antecedente? ¿Sí? Sí, ¿no? Ya está. Puede funcionar como pronombre personal. A veces es fácil. Ellos. Ellos, ya está.